Hola, ¿cómo están? Soy José Luis Castro y hoy vamos a hacer una sesión dirigida a todo el marco conceptual y teórico que tenemos que tener en cuenta para poder ejecutar la atención de primeros auxilios en el marco de la seguridad y salud en el trabajo en las empresas, ¿no? En este sentido, vamos a compartir con ustedes los próximos minutos precisando algunos conceptos que tenemos que tener presente cuando realicemos las atenciones de primeros auxilios, ¿no? Primeros auxilios en las actividades laborales fundamentalmente están dirigidas a poder atender situaciones inesperadas que se puedan presentar, que tengan lugar dentro de la organización y que pueden deberse a situaciones que no hemos previsto y que no tenemos en cuenta, y como producto de ello se produce un accidente laboral o podría producirse también una crisis en una enfermedad ocupacional que ya se esté desarrollando o gestando dentro de nuestros trabajadores. Y fundamentalmente tenemos que tener en cuenta que si nuestras actividades laborales implican atención al público, sin duda las posibilidades de afrontar respuesta a situaciones de emergencias se van a agravar, ¿no? Y que para nosotros como organización nos pueden generar, pues, responsabilidad civil con terceros, ¿no? ¿Qué es primeros auxilios en principio? ¿No? La atención de primeros auxilios no constituyen una atención de salud, ¿no? Y son suministrados por personas que hayan recibido capacitación en medidas de primeros auxilios. Esto es, nosotros debemos establecer brigadistas dentro de la organización y esos brigadistas tienen que ser correctamente entrenados para que brinden una atención adecuada de primeros auxilios. Estas actividades obviamente son fundamentales y decisivas, impartirlas entre tanto llega la atención de las autoridades competentes, ¿no? ¿Quiénes serían en este caso las autoridades competentes? O sea, los centros asistenciales, ¿no? Que van a brindarnos el soporte para que se pueda dar esta atención de primeros auxilios. Y en extremo debe incluir incluso el uso de un desfibrilador, ¿no? Externo automático, ¿no? Porque vamos a ver más adelante que existen varios tipos de desfibriladores, ¿no? Y realmente un desfibrilador se debe usar en un caso, pues, de una arritmia grave o de una taquicardia ventricular sin pulso, ¿no? Muy importante, como les mencionaba, es que nosotros actuamos en condición de brigadistas, ¿no? Y debemos tener claro que nosotros no somos médicos ni tampoco formamos parte del cuerpo médico, ¿no? Por lo tanto, nuestro accionar debe estar orientado a tratar y brindar ayuda al afectado hasta que se reciba el apoyo médico, de ser el caso, porque vamos a ver más adelante que nosotros podemos interactuar sin ninguna complicación y dar un soporte de atención de primeros auxilios en algunos casos muy puntuales, ¿no? En los cuales sin duda vamos a tener éxito y no debería haber ninguna complicación. Cuando se presenta una situación de emergencia debemos aplicar el código PAS. PAS significa proteger, alertar y socorrer. ¿Cómo aplicamos este código PAS? Proteger está más direccionado a tratar de que nosotros aseguremos la zona en la cual se ha producido un suceso inesperado, o sea, un accidente. Y este puede tratarse a N situaciones en particular. Puede tratarse de una caída, ¿no? Y puede hacer que en el área donde se produjo la caída hayan elementos que pueden caer y golpearnos, ¿no? Por lo tanto, cuando se habla de proteger, se está hablando de asegurar la zona en la cual tuvo lugar el suceso accidental, ¿no? O el momento de la crisis que se pudo presentar y que tenemos que controlarlo para que nosotros, sin ninguna complicación que se pueda presentar, podamos brindar la atención de primeros auxilios. La idea no es convertirnos en una víctima más, ¿no? Puede hacer que haya fuego y ese fuego pueda quemarnos si no lo tenemos controlado. Pueda suceder que se trate
de una herida punzocortante y exista la posibilidad de que también nosotros nos cortemos, ¿no? Digamos, lo que haya quedado tendido alrededor de donde se ha producido el suceso accidental al cual vamos a suministrarle la atención de primeros auxilios. En concreto, proteger significa asegurar el área en donde vamos a brindar la atención de primeros auxilios para evitar convertirnos nosotros en una víctima más. Una vez que esté asegurada el área, definitivamente debemos establecer y evaluar cuál es el nivel de conciencia del afectado. O sea, hay que comprobar si el afectado responde o no. Y para ello podemos emplear algunas preguntas claves como, por ejemplo, ¿estás bien? ¿No? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué día es hoy? ¿Dónde estás? ¿Cómo te llamas? ¿No? Situaciones que nos permitan poder identificar si el afectado está lúcido, ¿no? Y si tiene el nivel de conciencia intacto, ¿no? Si el afectado está en un estado de inconsciencia, entonces definitivamente estamos frente a una situación grave y debemos solicitar ayuda de inmediato, ¿no? ¿No? Y ahí entra a tallar lo que sería el segundo paso del código PAS, o sea, alertar. Debemos llamar a las organizaciones de apoyo, en este caso, a los grupos paramédicos, al Cuerpo General de Bomberos, al Servicio de Ambulancias, a la PNP, de ser el caso, ¿no? Y para eso es muy importante que nosotros tengamos una cartilla con los números de emergencia a los cuales debemos dirigirnos para que en paralelo, entre tanto nosotros brindamos la atención de primeros auxilios, ya alertamos a quienes nos van a brindar el apoyo, ¿no? A las organizaciones de apoyo, ¿no? Hay una segunda opción, o sea, en este caso, cuando el afectado no responde, ya sabemos que estamos entre una situación complicada, pero si no responde hay dos posibilidades, o sea, que él respire o que simplemente no respire. Y si el afectado no respira, entonces debemos impartir lo que se llama el RCP, ¿no? Y aquí debemos aplicar los conceptos que vamos a recibir en un entrenamiento más adelante en un video que yo les voy a pasar, que es una cortesía de España y que para mi gusto está muy bien explicado y que debemos tomarlo en consideración para aplicar RCP, ¿no? Ahora, sin embargo, en el marco conceptual teórico debemos tener claro que para implantar o aplicar RCP debemos acercarnos al afectado, ponerlo en posición boca arriba, inclinar su cabeza para liberar el paso del aire de la boca a la garganta, ¿no? Tal como se ve en la figura que están viendo en esta lámina, ¿no? Y debemos evaluar si es que el plexo se mueve, o sea, si está respirando, ¿no? Debemos acercarnos a oír si es que hay una respiración y sentir si capta o exhala aire, ¿no? Si no hay pulso, definitivamente tenemos que usar un desfibrilador, ¿no? Y para usar este, debemos tener en cuenta que hay dos tipos de desfibriladores, ¿no? Hay los manuales y los automáticos. Si nosotros poseemos un desfibrilador manual, entonces en realidad tenemos que tener muchísimo cuidado porque estos deben ser solo manipulados por personal del cuerpo de salud o del cuerpo médico, ya que eventualmente se va a tener que seleccionar la carga de corriente que se va a aplicar al corazón. Y como nosotros no tenemos claro esto, en realidad podríamos cometer el error de impartir, o sea, una carga mal aplicada y tal vez en lugar de mejorarlo, podemos, o sea, agravar la situación. Mientras que en el caso de los desfibriladores automáticos, más conocidos como DEA, estos identifican automáticamente la situación del corazón del afectado y automáticamente el equipo indica la cantidad de corriente que se va a suministrar y cuándo se debe realizar la descarga. O sea, por en cuanto solo se presiona un botón y listo. O sea, se trata entonces de aplicar los electrodos en la forma correcta, ¿no? Y ahí ustedes observan en la figura que se muestra en la pantalla,
que hay eh, la posición correcta en la que se debe colocar los electrodos, ¿no? O sea, definitivamente uno va a estar al lado contrario a lo que es el corazón, en la zona del pectoral, ¿no? Y el otro electrodo tiene que estar debajo del corazón, a la altura de las costillas, en donde se encuentra el vaso, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Esa es la posición correcta, ¿no? De hecho, en las prácticas, en físico y en vivo que vamos a hacer, vamos a ejecutar esta situación, ¿no? Si el afectado está consciente, ¿no? Que este es otro caso y respira, entonces en realidad no hay por qué impartir RCP y lo que tenemos que hacer es evaluar cuáles son los signos visibles del daño que el afectado eh, presenta para poder intentar controlar el shock nervioso y controlar un poco el efecto de que del suceso accidental se pueda estar derivando, ¿no? Aquí tenemos que evaluar, obviamente, los signos vitales, que son muy importantes porque reflejan las funciones esenciales del cuerpo. Incluso se puede apreciar el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria, la temperatura, la presión arterial, de ser el caso, ¿no? Y debemos tratar de observar, medir y vigilar estos signos vitales para evaluar el nivel de funcionamiento físico del afectado durante la prestación de la ayuda de primeros auxilios que vamos a brindar. Recuerden que identificar los tipos de daños pasa por tratar que pueda tratarse de golpes, de fracturas, de heridas, ¿no? De quemaduras, ¿no? De amputaciones incluso, ¿no? Y en función de ello debemos plantear nuestro accionar, que debe estar orientado sin duda a tratar de brindar la ayuda al afectado hasta que se reciba la ayuda médica, de ser el caso, ¿no? Pueda que la atención de primeros auxilios sea suficiente por la magnitud de las lesiones o de los daños que pueda tener el afectado y simplemente con nuestra ayuda podemos pasar a una atención ambulatoria posterior, ¿no? Y si el caso en realidad reviste la necesidad de una atención de un grupo de apoyo, que en el concepto de alertar ya se dio, entonces esperemos la ayuda del grupo paramédico, bomberos o la autoridad competente que puedan trasladar al afectado a un centro asistencial donde va a recibir la ayuda médica correspondiente, ¿no? Cuando ya hemos identificado los daños, ya correspondería aplicar el tercer nivel del código PAS, o sea, socorrer, ¿no? Y obviamente, en función del tipo de daños, vamos a atender y estabilizar a las víctimas en el sitio de la emergencia hasta que los afectados puedan ser retirados al centro asistencial si correspondería usar esta opción. Programemos la realización de ejercicios de respuesta a primeros auxilios, ¿no? Para que en vivo podamos hacer simulacros de RCP, la colocación de un cabestrillo para una fractura de brazo, cómo hacer un torniquete para bloquear una emergencia, cómo hacer una atención a heridas ligeras, ¿no? Y de hecho poder atender con éxito esta situación que se pueda presentar, ¿no? Definitivamente, socorrer es una tarea de las brigadas de primeros auxilios, ¿no? Y el saber qué hacer permite actuar con seguridad y permite salvar una vida, ¿no? Es muy importante, señores, que esto tengamos claro. No hay que cometer excesos, hay que hacer estrictamente lo adecuado, recordar plenamente, aplicar el código PAS, ¿no? En resumen, asegurar la zona de la emergencia para no convertirnos en una víctima más, alertar, que significa dar parte a los grupos de apoyo para que nos puedan brindar el complemento de la tarea de socorrer, ¿no? Que es en realidad la atención básica que tenemos que impartir en el momento de los hechos, ¿no? Y sobre todo, a utilizar adecuadamente un desfibrilador en el eventual caso de que la persona esté inconsciente y no tenga pulso, o sea, hay que aplicar el RCP en ese caso, ¿no? Pero si la persona está consciente, definitivamente no hay por qué aplicar el RCP, ¿no? Bien, a continuación lo que vamos a hacer es ver un video de apoyo para que veamos cómo se brinda una atención de RCP
que para mi gusto, les repito, está muy bien editado, y es una cortesía de España, ¿no? Bien, lo vemos a continuación.